Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora de este maravilloso día. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, por los proyectos y propósitos que Dios ha establecido para cada uno de ustedes. Es de mucho gozo, mucha alegría poder cada día hacerles una entrega de una palabra de parte del Señor. Definitivamente lo que edifica las vidas, lo que edifica la familia, lo que no la deja salir del caos, lo que no la deja desviarse del propósito de Dios, es la palabra del Señor, la palabra que es viva, que es eficaz, la palabra que llena, la palabra que fue creada por Dios directamente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a las personas. Así pues de que bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tener como base bíblica el libro de Ageo, profeta Ageo, capítulo 2, los primeros 6 versículos vamos a estarlo leyendo y hoy el pastor Francisco Rondón, que está con nosotros, va a hacer la lectura y una oración para que Dios nos bendiga. Pastor, con el buenos días, tenga la bondad de hacer la lectura. Mi amado apóstol, buenos días, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por este inicio de semana, donde sabemos de antemano que ya Dios tiene algo predestinado, algo ya formado, donde sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice la palabra en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo del 1 al 6, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Padre, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, gracias por este día. Este es el día que tú creaste para tus hijos, Señor. Hoy nos encomendamos a este inicio de semana. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú con nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los que se van conectando. Gracias por cada hogar, por cada familia, por cada hijo, Señor. Comenzamos esta semana dándote la gloria, Señor, en las expectativas de todos los cambios que tú estás haciendo, Señor. Definitivamente, cuando tú traes cambios en nuestras vidas, Señor, el pueblo se prepara para mayor cosa, Padre. Nosotros estamos creyendo, estamos orando que lo mejor viene para la iglesia, renovación, Santa Librada, renovación 20 de julio, Señor. Todos estos cambios que tú estás haciendo, Señor, es porque algo grande se aproxima, Padre. Por eso yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias por todo lo que tú vas a empezar a hacer esta semana. Cerraremos este mes, Señor, cerraremos este mes de octubre en bendición, en broche de oro, Señor. Padre, no, te ponemos delante de ti, Señor, nuestros trabajos, nuestros estudios, todo lo que hacemos, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, Padre. Toda preocupación, Señor, toda carga se va en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria por lo que vamos a hacer, Señor. Te damos la gloria por todo lo que tú vas a hacer, Padre. Gracias te damos, Señor. Este es el día que tú creaste para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor, y amén. Amén. Muy bien. Francisco, mil gracias. Muy amable. Qué palabra, ¿no? Qué palabra la que hoy Dios tiene para nosotros. Su palabra nos edifica, nos instruye, nos alimenta, nos gobierna. Acordémonos que con la palabra Dios hizo los cielos y la tierra, el mundo visible y el mundo invisible para nosotros, pero que ahí ha estado, siempre ha sido real. No vemos ángeles, pero están actuando. No vemos la mano de Dios físicamente, pero ella está obrando. O sea, Dios no puede dejarnos, Dios no puede desconectarse de su creación. Él mismo se ató a bendecirla, a cuidarla. Y somos parte de esa gran creación. Hoy usted debe sentirse muy orgulloso, dichoso, feliz de saber que usted es la obra manufacturada de Dios. Dios no nos creó a nosotros con la palabra, sino con sus manos y sopló aliento de vida en nosotros y nos tiene con un propósito. Así puede que bienvenidos a este tiempo glorioso. Si puede, copie el enlace, envíeselo a un familiar, a alguien que usted no ve en la pantalla, pero que usted quiere que esté acá con nosotros. Todavía lo puede hacer para que se una. Vamos a leer, o mejor, en lo que ya se ha leído, que habla acerca de la gloria del nuevo templo. La gloria del nuevo templo. Cuando se habla de algo nuevo, se está hablando de construcción, se está hablando de diseño, se está hablando de algo renovado, de algo que trae propósito, que trae una intención. Y cuando Ageo da esta palabra, la da en un tiempo donde el pueblo prácticamente había olvidado la obra de Dios. Ellos se habían ocupado en sus casas. Por eso el capítulo 1 dice que cada uno estaba como diseñando su propia casa. Dice el versículo número 3 del capítulo 1. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, refiriéndose a la casa de Dios, está vacía, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pero mire lo que dice el Señor. ¿Cuál es lo que el Señor quiere que hagamos en estos tiempos? Versículo 7 del capítulo 1. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para que lo que llega a cada familia, para que lo que llega a cada casa, para que lo que llega a las manos del pueblo de Dios no se esfume, no se pierda, no se malogre, porque cada quien está trabajando para sí, cada quien está buscando su propio provecho, su propio beneficio, y han descuidado la casa del Señor. No solo con la asistencia, sino también permitiendo que la casa de Dios no sufra afrenta, no sufra el desabastecimiento. Eso le aplaudo al rey Ezequías, que cuando él fue nombrado como rey en lugar de su padre Acaz, él volvió y restableció el sacerdocio. Él volvió a pedirle al pueblo que llevara la ofrenda a la casa del Señor para que los sacerdotes volvieran a vestir el efod, volvieran a tener los vestidos sacerdotales, volvieran nuevamente a los oficios que le competían a ellos, como la tribu de Leví.
Y eso hubo mucha alegría. El pueblo se gozó porque había quien intercediera por ellos delante de Dios. Entonces la casa del Señor no se puede olvidar. A las personas no se les puede olvidar que hay un lugar donde Dios, desde el rey David, prácticamente, cuando David tuvo en su corazón construir casa a Dios, aunque Dios no se lo permitió a él, sí lo hizo su hijo. Y su hijo Salomón construyó un templo muy hermoso, pero llegó a ser una obra de arte, llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo, llegó a ser una obra tan excelente que cuando vinieron a destruir ese templo, jamás los enemigos pensaron en destruir al Dios de ese templo, sino que era tanta la riqueza que tenía ese templo que en sus paredes tenía incrustadas piedras preciosas. El piso era prácticamente plata. O sea, lo mejor de lo mejor tenía ese templo. Entonces, cuando es destruido, lo destruyen para sacarle toda esa riqueza. Jamás pensaron y sabían que no podían destruir al Dios de ese templo. Entonces, cuando vuelve en el caso del profeta Ageo, mire que no es coincidencia, pero se dice que el mes séptimo del calendario judío es el mes de octubre. Entonces, estamos hablando en palabras mayores, en que no estamos por casualidad hablando de reconstruir. Y el Señor quiere que el nuevo templo tenga mejores cosas, que el nuevo templo tenga el propósito y se cumpla el propósito para lo cual Dios quiere que se reconstruya. Acordémonos que el apóstol Pablo decía que nosotros somos el templo de Dios y que el que destruyera el templo de Dios prácticamente se autodestruiría, se haría daño. Y cuando aparece en el capítulo 2 del libro de Ageo, dice que en el mes séptimo, el mes de octubre, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y le habla a 2 personajes, dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, que a su vez era gobernador de Judá. Le está hablando a personas que tienen un cargo, que tienen un lugar de eminencia, a personas de prestigio, a personas que tienen poder, que tienen autoridad. Y luego le dice a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Y después se dirige al resto del pueblo, pero comienza por las autoridades, sociales, gubernamentales, autoridades políticas, y luego le habla al sacerdote, que en ese entonces era Josué, pero no el Josué que conocemos del tiempo de Moisés, no, es un Josué al cual el Señor tiene reservado para que a través de este nuevo sacerdocio se levanten personas a reconstruir, a ayudar. Y el pueblo, que era el pueblo que estaba en el momento, y viene de una exhortación fuerte. Ageo viene diciéndoles, no se dediquen tanto a su casa. Acuérdense de la casa del Señor. Y les dice algo bien importante, versículo número 3, porque esta profecía se está dando prácticamente 70 años después de que el primer templo fue construido. O sea, cuando el pueblo sale, mire lo que dice el verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, cuando fue destruido el primer templo, ¿sí? Lo que dice Ageo es, ¿quién ha quedado? O sea, hay personas de edad, adultos mayores, que hayan visto
esta casa en su gloria primera, ¿sí? Han quedado personas que den evidencia de cómo fue la primera casa, cómo fue el primer templo. Y aquí hay una enseñanza, mis amados, y es que el Señor siempre tiene cosas mejores para darnos. Por eso en el libro de Eclesiastés habla acerca de que no pensemos que lo pasado fue mucho mejor. Porque hay quienes se quedaron en el pasado diciendo, yo me acuerdo de aquellos tiempos. Recordemos que ese fue el problema del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos se quedaron en Egipto porque traían a la memoria las ollas, las zanahorias, las remolachas, los nabos, todo lo que comían antes, y ellos decían, ¿quién nos diera a comer lo que comíamos antes? Porque estaban menospreciando el maná, estaban menospreciando lo que Dios les estaba dando, comida de ángeles, pero el pueblo se quedó en el pasado. Por eso, mis amados, cuando el Señor le está hablando al pueblo a través del profeta Ageo, lo primero que hace es tomar un punto de referencia. ¿Cuál era el punto de referencia? El antiguo templo, el que un día fue como la efigie, el ícono, con lo que un día fue lo de mostrar, pero ya no estaba ese lugar. Pero alguien quería levantarse a volverlo a rehacer. Miren lo que pasaba en aquel entonces. Quiero que vayamos al libro de Esdras, por favor. Busquen su Biblia, el libro de Esdras, y ahí usted va a poder comprender cómo era el antiguo templo. ¿Cómo era? Para que usted se dé cuenta que lo que Dios trae para su pueblo en este tiempo es mucho mejor. Amado, no se quede en el pasado. Amado, no se quede como lamentando lo que no fue, porque lo que viene es mucho mejor. Llénese de ánimo, llénese de optimismo, llénese de esperanza, llénese de fe, creyendo que la reserva de Dios, lo que Él ha planeado para este tiempo, y si nos ha preservado la vida, es porque Él quiere que participemos nosotros de esta gloria. Mire cómo era anteriormente. En el versículo número 11 dice, voy a leer Esdras capítulo 3, versículo 11, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Cómo era la alegría de ese pueblo? Los ancianos lloraban, las mujeres lloraban, gritaban con júbilo, gritaban con regocijo diciendo, volvimos nuevamente a reconstruir un lugar donde el Señor nos bendice, donde el Señor quiere lo mejor para nosotros. O sea, el amor por la casa del Señor no se puede perder, no se puede perder. No se puede perder. Hay personas que han creado una autosuficiencia y dicen, lloro en mi casa. Amado, no es igual, porque Dios no quiere que nosotros cambiemos lo que Él ya estipuló. Si el Señor dice no dejando de congregarnos, es porque hay una consecuencia el no congregarnos. Las personas se enfrían espiritualmente. Las personas no escuchan la voz de Dios directamente.
Las personas digamos, mezclan con otras personas. O sea, el que quiere quedarse sin un templo, el que no piensa en la casa del Señor, no está pensando ni en sí mismo, ni está pensando en su familia, ni está pensando en el propósito de Dios. Acordémonos que cuando el pueblo de Israel salió del desierto, Dios le dijo a Moisés que usara de los materiales que traía la gente e hicieran un tabernáculo. O sea, Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo y lo quiere hacer a través de un lugar en donde uno tenga relación con más personas, donde haya una persona puesta por Dios que nos ministre la palabra. Pero el ser humano ha querido sacar a Dios. ¿Para qué nos vamos en contra de los gobernantes que quieren sacar a Dios de la Constitución? ¿Para qué nos vamos en contra de los políticos que están firmando leyes en contra de Dios? ¿Para qué nosotros hablar de todas estas entidades si nosotros mismos no le damos el valor, la altura, el lugar que le corresponde a la casa de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias? No es muy importante para muchos. Por eso Ageo, cuando comienza nuevamente a decirle al pueblo cómo vieron la gloria primera, o sea, para que usted pueda decir si algo viene y es mucho mejor, tiene que saber qué fue lo primero y cómo era el templo de Salomón. El templo de Salomón causaba miedo a las demás naciones, porque la gente decía, como es el templo, es el Dios de ese templo. Entonces, lo que Salomón hizo fue crear una efigie, crear una estructura diseñada por Dios con cierta capacidad de asombrar aún a los enemigos. Ellos decían, wow, increíble. Entonces, eso le causaba pánico a mucha gente. Por eso el tiempo más memorable del pueblo de Israel son los 40 años que gobernó Salomón sobre el pueblo de Israel. Fueron 40 años de paz. Fueron 40 años de buenas alianzas entre los reyes. Aún la reina de Saba, que venía de lejos, le traía presentes a Salomón y al templo. Cuando una persona no quiere bendecir la casa del Señor, no quiere bendecir su vida ni sus generaciones. Porque ¿qué pasa en el templo? ¿Qué se hace en el templo? Presentamos a los niños al Señor. Bautizamos a las personas para que tengan identidad con Cristo. Les celebramos sus matrimonios. Oramos por ustedes constantemente para que no se aparten del camino, para que no se desvíen. Si con iglesia en el mundo está mal, ¿cómo sería sin iglesia? ¿Cómo sería sin iglesia, Pastor Francisco? Pastor José Acosta, ¿cómo sería el mundo sin iglesia? ¿Cómo sería la situación? Por algo el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos los que Dios ha estado usando para que las personas no se desboquen, para que las personas no se salgan del cauce. Inconstantemente les estamos tratando de hacer llegar al corazón un espíritu afable, un espíritu agradecido con Dios. ¿Cómo sería si no estuviera la iglesia? No si no estuviéramos nosotros, porque nosotros vamos de paso. Y cuando nosotros faltemos, ya Dios tendrá otros. Y así sucesivamente. O sea, cuando llegamos a este mundo ya había iglesia. Cuando llegamos a este mundo ya había pastores. Cuando llegamos a este mundo ya había la palabra de Dios. Cuando llegamos a este mundo ya había Espíritu Santo. No estamos creando nada. Estamos viviendo en una época en donde el mundo
está dando a conocer lo de ellos, pero la iglesia está descuidando lo más valioso para ellos. Porque miremos el mundo, cómo crean sus centros comerciales, cómo crean sus teatros, cómo crean sus conciertos, cómo crean sus escenarios, cómo lo hacen todo como muy llamativo. Por eso, mis amados, con esta palabra lo que el Señor quiere es que no descuidemos nosotros el lugar que nos bendice, el lugar donde debemos ir a congregarnos. Usted no se puede acostumbrar a la virtualidad, usted no se puede acostumbrar a hacer oraciones desde casa. Es que yo oro, es que el Señor no nos mandó solo a orar. Vuelvo y repito, no dejando de congregarnos. Y el pueblo llevaba más de 70 años que no se congregaba. Llegaron nuevamente, reconstruyeron los muros, pero la casa del Señor había quedado quieta. Cada uno dijo, aquí estamos bien, aquí estamos cómodos, no hace falta nada. Les estaba faltando todo, la presencia de Dios a través de ese templo que iban a empezar a reconstruir. Volvamos por favor al libro de Ageo, capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabaja porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, son tres cosas que el Señor manda aquí, donde el Señor lo que quiere es que el pueblo cobre ánimo. Lo primero que dice es esfuérzate, esfuérzate. Esa palabra esfuérzate es da un poquito más, camina una milla más. Tú puedes, no te quedes, no te aflijas, no te llenes de argumentos, de motivos, de razones para no hacer las cosas, sino decir, Señor, voy a bendecir la obra del Señor. Porque es el lugar donde salen esas bendiciones para mi vida, donde salen esas bendiciones para mi casa, para mi familia. Voy a cuidar ese lugar, porque de ahí el Señor me está mandando bendiciones una tras otra. Miren, mis amados, usted tiene una alta moral. Usted es una persona diferente, no por sí, sino porque hay un lugar que se llama renovación. Hay un lugar que Dios ha establecido en estos tiempos para salvaguardar su vida, para salvaguardar su casa. Y con qué alegría lo hacemos cada día. Y con qué alegría planificamos cosas para que la bendición suya sea mayor. Pero muchas personas lo ven todo dinero, todo dinero. Ahorita estamos programando una salida, un retiro espiritual de nosotros. Va a ser los días 18, 19 y 20 de noviembre. Con antelación se le avisa al pueblo, pero muchos dicen plata. No están viendo la bendición, no están viendo lo que van a recibir en ese lugar. Están viendo un gasto y no una inversión. ¿Qué piensa de eso, Pastor Francisco? ¿Qué piensa de eso, Pastor José, acerca de que las personas ya todo lo ven dinero? Todo lo ven dinero, pero no ven la bendición, lo que hay detrás de esa inversión. El dinero es para los gastos, para sufragar esos gastos de comida, de alimentación, de transporte, de alojamiento y de menesteres que se necesitan. Mire cuánto cobran, cuánto valían esas boletas de estos grupos rockeros, de estos grupos satanistas. ¿Cuánto valía la entrada? Y mire cómo no había más dónde. Había cabida para 37,000 personas y eran más de 60,000 las que querían entrar. Y boletas carísimas.
La mínima, según decían, la mínima acá en Colombia, peso colombiano, 400.000 pesos por allá arriba en lo último. Y los más cerquita, hasta 16, 18 millones de pesos para estar al lado de personas satanistas que vienen a enseñar rebeldía, que vienen a enseñar caos. ¿Qué piensa de eso, Pastor Francisco? Tenga la bondad y activa su micrófono. Apóstol, tremendo, tremendo. Estoy escuchando su merced, tremendo, porque qué triste uno como pastor ver el pueblo de Dios no invertir en su vida espiritual, sabiendo que la vida espiritual es la que te va a salvar. ¿Sabe? Es tan importante la vida espiritual porque todo lo que tú vayas a darle a tu espíritu, ¿sabe? Eso se va a reflejar. Por eso hay mucha gente que está reflejando hoy en día tristeza porque no ha invertido en la parte espiritual. Ayer yo tuve una reunión con la iglesia y todo. Ahí no podemos hacer elección quiénes van. Ya esa palabra, mi apóstol, quién va, ya no se puede. Muy ¿Sabes? bien. A veces no entendemos el pueblo de Dios. Si hacemos algo gratis, no van. Y si le ponemos precio, tampoco. Entonces sí hay que pagar un precio. Nadie dijo que iba a ser fácil. Usted y yo tenemos que invertir en nuestra vida espiritual. Y sabemos que Dios trae recompensa. No hay nada como eso. Muy bien. Gracias, Francisco. Pastor José, tenga la bondad, activa su micrófono al respecto de esta palabra, que la persona lo están viendo como un gasto y no como una inversión. O sea, si seguimos viendo dinero, nunca vamos a hacer nada. Pero si vemos nosotros propósito, mire, se activan cosas extraordinarias. Pastor José. Bueno, esta palabra, la verdad, nos hace reflexionar que muchas veces invertimos en cosas que hacen más daño que bien. Hay gente que compra, por decir algo, libros, revistas y tantas cosas bien costosas y no les importa invertirlas. Y muchas veces nos olvidamos, hay gente que anda con una Biblia viejita, no invierte en una Biblia, por decir algo, de estudio, una Biblia que lo edifique, que lo enseñe por decir algo, a sacar una enseñanza, sacar una predicación, cosas así. Y la gente no valora, desafortunadamente no valora. Y algo que yo podía ver ahí en lo que el pastor nos está enseñando en esta mañana, podía observar que cuando en los tiempos de Ageo la gente se preocupaba más por las cosas suyas, por las de cada uno, ¿no? Las mejores casas, los mejores pisos, las mejores, dice que eran casas artesonadas, ¿sí? O sea que me imagino que era lo mejor para ellos y se olvidaron de lo más importante, de lo más esencial que era la casa de Dios. Y es tremendo cómo no se valora la parte espiritual, lo más esencial. Por eso el Señor dijo que ahí donde esté vuestro corazón, estará vuestro tesoro. Si mi corazón está en las cosas de acá, en una bonita casa, en un bonito carro, en un bonito, bueno, en un bonito vestido, pero no en algo espiritual, que es lo que va a permanecer para siempre. Ahí es donde yo tengo que reflexionar. Hay que invertir en las cosas de Dios, invertir en nuestra vida espiritual para poder cada día crecer y crecer más como Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos. Y eso está sucediendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Que nos hace falta meditar mucho en esta palabra, una palabra maravillosa en donde debemos de entender que para nosotros Dios debe ser lo más importante y lo más esencial, porque es lo que nos motiva, nos cambia, nos transforma y nos hace personas de bien para la gloria de Él. Muy bien, gracias, pastores, muy amables por sus aportes. Y a veces nosotros no somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y tenemos que ser integrales en esas áreas. Si nosotros decimos amar la obra de Dios, que eso se debe reflejar. ¿Cuántas personas dicen yo amo mi familia, pero la tiene viviendo en un muladar?
Yo amo a mi esposa, pero habla mal de ella, la degrada. Yo amo a mis hijos, pero no les da la suficiente educación. Entonces, así pasa cuando uno dice, yo amo a mi iglesia, pero no pasa de ser una frase de cajón. No pasa de ser una frase de decir, yo amo de pronto a mi pastor, pero hablo mal de él. Yo amo a mi pastora, pero la degrada. La demora es que se dé la espalda y empieza el murmullo, empiezan los comentarios. Entonces, mis amados, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Eso es lo primero que le dijo Dios al pueblo. Esfuérzate. Tú debes de esforzarte por estar en la casa del Señor. No es fácil, es que uno no va a la casa del Señor porque tenga tiempo, porque le sobre, porque no haya nada que hacer. No. Uno se gana esos cultos, se los gana con sacrificio, se los gana con esfuerzo. Muchas veces el esposo queda malhumorado, pero cuando uno llega lo encuentra diferente. La esposa puede quedar de mal genio en la casa porque uno se va al culto, pero cuando uno vuelve, el Señor ha trabajado en ese corazón. El problema es quedarnos complaciendo a la gente y no complaciendo a Dios, que a la postre de Dios es que viene toda bendición. Entonces el pueblo había olvidado eso, porque no había nada que le recordara que hay un Dios. El templo es un lugar de recordación. El templo es un lugar consagrado a Dios, exclusivamente para los oficios celebrados a Dios. Entonces, lo segundo que le dice Dios al pueblo después de esforzarse, les dice trabajar, porque ellos tenían cómo hacerlo. Zorobabel, que era el gobernante, era solamente autorizar. Pueden hacerlo. Ahí enviamos los materiales, ahí enviamos los arquitectos, ahí enviamos los ingenieros, ahí enviamos lo que se necesite para volver a reconstruir el templo. Por eso le dice, y tú, sacerdote Josué, de igual manera, ¿sí? Trabajad, porque la obra de Dios es de trabajo. Mis amados, la oración es un trabajo, pero no es suficiente. No nos podemos quedar orando para que Dios haga algo cuando nosotros también tenemos una parte por hacer. Esto por eso se llama oración. Oración con doble C, oración. Hay que orar, pero hay que accionar. Hay que trabajar para que a la obra de Dios le vaya bien. Cuando usted retiene una ofrenda que Dios le puso en su corazón porque Dios lo ha bendecido, ¿sí? Es porque Dios necesita ese recurso para su casa. Cuando usted tiene un diezmo y usted lo tiene en el bolsillo y dice, algún día lo voy a dar, algún día, y lo tiene en su bolsillo, ahí no lo bendice, ahí no le preserva, porque usted está reteniendo algo que el Señor necesita. Pregunto, déjenme hacer una pregunta para los que somos padres. Si vemos a nuestros hijos pasar necesidades, ¿usted sería capaz de dejar el dinero en el banco? ¿Usted sería capaz de dejar que su hijo pase necesidades teniendo cómo ayudarlo? Yo creo que no. Yo creo que un buen padre, una buena madre no hace eso. Da lo que sea para que su hijo salga de un apuro, salga de una necesidad, cubra una necesidad. Asimismo, la obra del Señor. La obra del Señor, esto es un retroactivo. Por eso el apóstol Pablo decía, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, justo es que ustedes retribuyan con lo material, y no para uno, sino para la obra de Dios, para la obra del Señor. La iglesia cristiana no tiene un concordato. ¿Qué es un concordato? Una alianza con el gobierno. O sea, la iglesia cristiana no la auspicia una entidad, como si a la iglesia tradicional, que les regalan terrenos, que les dan donaciones, que les dan licencias para que puedan hacer, e incluso ellos
administran colegios, administran universidades, administran hospitales, administran entidades sin ánimo de lucro, ONGs, y ellos reciben dividendos de ahí. Son administradores de eso. Ellos tienen beneficios. Cuando viajan a diferentes partes del mundo, las aerolíneas están obligadas a cobrarles solo el 25% a ellos. A los pastores les cobran el 100%. Mis amados, a veces desconocemos estas realidades, pero hay entidades que tienen privilegios del gobierno. La iglesia no, porque Dios no quiso dejarle ese beneficio a la iglesia, sino a los gobiernos, sino a la iglesia. Dios necesita de su iglesia como la iglesia necesita de Dios. Eso es lo segundo que les dice: trabajar, trabajar. Y lo tercero les dice: no temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque el pueblo le daba temor de que los enemigos, acordémonos del tiempo de Nehemías. Cuando Nehemías empezó a reconstruir los muros, se levantaron los enemigos. Miren, mis amados, cuando usted empieza a hacer obra de Dios, se va a levantar el enemigo, pero Dios dice algo: no teman, porque yo estoy con ustedes. Leamos por favor el versículo número el 5. Dice el Señor, Ageo capítulo 2, verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Esa palabra, qué bendición saberla. Porque ¿por qué se iba a renovar un templo? ¿Por qué se iba a reconstruir un nuevo templo? ¿Por qué Dios iba a permitir que se levantara? Porque Él había hecho un pacto con su pueblo desde que salieron de Egipto. Dios le dijo: ahora no estaré solo con ustedes, sino estaré en medio de ustedes. Eso cambia el trasfondo. Que Dios esté en medio de nosotros, certificando que lo que Él mandó se cumpla, respaldando toda actividad que hagamos. Ahorita, el día viernes, vamos a estar en una vigilia. Usted no puede decir: ay, ¿y ahora? No, y tan lejos. Ay, toca, y no ponen transporte. No, mi amado, hay que hacer la inversión. Hay que hacer la inversión. Hay que ir a gozarnos. Mire, una vez se pone peros, pero después de que se acaba, de que se termina la vigilia, uno dice: valió la pena. Valió la pena este esfuerzo, valió la pena esta inversión, valió la pena privarme de un poco de sueño, de dejar de ver una película, de alguna otra actividad. Mi amado, cuando los pastores invitan a algo, es porque Dios quiere hacer algo en el pueblo. Esto no son caprichos humanos. Nos estamos dejando guiar por el Señor para alimentarle su vida, para alimentarle su familia. ¿Sabe cuántas personas hoy en día se arrepienten de no haber acudido a la voz, de no haber escuchado la voz de sus pastores? ¿Sabe cuántos hoy en día se lamentan y ya no tienen hogar? Algún día un pastor les dijo: mire, no descuides a tu esposa, no descuides la oración, no descuides lo que Dios te mandó. Y hoy en día, como lo tuvieron en poco, están pagando las consecuencias. Amado, nosotros somos como una voz que alerta, que advierte y que dice: prepárate. Mire, no es tiempo de jugar, no es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar. Sea consecuente con el cristianismo que usted está viviendo. Diga: me voy a esforzar, voy a ir, voy a estar. ¿A dónde hay que ir? Voy a estar al lado de mi pastor, porque mi pastor me está llevando a proyecciones grandes. Mi pastor me está guiando a lo mejor, a pastos verdes, a pastos buenos. Porque usted no merece cualquier cosa. Usted merece lo mejor. Usted merece lo mejor.
Y hay que esforzarnos. ¿Cuántas personas, mis amados, tarde de la noche porque están estudiando, porque van tras una carrera universitaria por un puesto y se esfuerzan? Muchas veces la gente del mundo no mira los riesgos, sino mira el objetivo, mira el propósito que tienen en su vida. Y nosotros como cristianos, no, porque de pronto me pasa algo. Ese de pronto, ahí se le está atribuyendo a que el enemigo va a tener una autorización sobre su vida. ¿Por qué no mira mejor la bendición? Ahorita la actividad con los niños. Mucha gente está mirando el disfraz. Amado, no se ponga a mirar eso. Mire la bendición que Dios tiene para los niños. Consagremos a los niños al Señor. Independiente de lo que esté viviendo el mundo, amados, ¿cuánta gente dice, ay, el niño no se puede vestir de esto, de aquello, pero sí lo dejan decir groserías, pero sí lo dejan que se robe el lápiz en el colegio, sí le dejan que le bote los esferos a la profesora, o sea, sí permiten otras cosas? Eso es pura hipocresía, eso es pura hipocresía, desafortunadamente. Le están prohibiendo al niño un disfraz, pero no le prohíben decir lo que dice esas palabrotas. No le prohíben meterse en pornografía a través de los celulares. Eso sí no se lo prohíben. Eso es hipocresía, mis amados. Eso es una apariencia que se le está vendiendo al mundo. ¿Es por qué? Porque han dejado de visitar el lugar sagrado. Es porque han dejado de estar siendo ministrados por el Señor. Por eso el Señor dice, lo que yo voy a hacer de levantar el nuevo templo es un templo a mi diseño. Mire, ¿quién reconstruyó este último templo? Lo hizo Herodes. ¿Quién lo hizo? Un gobernante mundano. Herodes. Herodes sabía esta palabra y Herodes, ¿sabe qué hizo Herodes? Hizo un templo más grande que el de Salomón. Le hizo cuartos para los pobres, le hizo cuartos para las viudas, le hizo cuartos, o sea, lo hizo majestuoso. Dicen que el muro de las lamentaciones de hoy en día es una parte de ese muro, que el templo de Herodes prácticamente tenía 400 metros al cuadrado, una mega obra, pero no dejó de ser eso, solo una mega obra. Herodes quiso atribuirse que él iba a ser el Mesías, el deseado, porque sigamos leyendo el verso 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Herodes el Grande, quiso atribuirse que él era el Mesías porque él había mandado reconstruir el templo. Mis amados, hay gente que conoce la historia de Dios, pero la quieren aplicar a su historia personal. Y Herodes jamás fue el Mesías. De hecho, cuando él se paró en un tribuno público, él se atrevió a decir lo siguiente, voz de Dios y no de hombre, como si él fuera el Dios de ese momento. Y dice que vino una lanza del cielo y lo atravesó y murió en el acto. Y en ese mismo día los gusanos se comieron su carne. Ese mismo día él quedó como una calavera. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir que él era el Mesías, que él era el que hablaba de parte de Dios, que él era Dios en la tierra. Amados, no es tiempo, vuelvo y repito, de decir lo hago o no lo hago. Me parece, no me parece. Nosotros no tenemos derecho a opinar en las cosas de Dios, solo a obedecer. A obedecer. Esa opinión de que a mí no me parece. Es que no me parece que el culto sea así. Amados, no estamos para que a uno le parezca. Estamos para obedecerle a Dios. No estamos para complacer hombres. No estamos nosotros para conquistar corazones de personas y decir cómo le parece, cómo le gusta. No, no, no. No podemos caer en eso. Nos arrodillamos y le pedimos a Dios, Señor, ¿qué palabra necesita tu pueblo?
¿Qué direccionamiento necesita tu pueblo? ¿Qué es lo que necesita tu iglesia? El día que complazcamos hombres, dejamos nuestra labor. No estamos para eso. Estamos para cumplirle al Señor y haremos su voluntad. Y le pedimos a Dios fuerzas para que cada día lo podamos hacer. Incline su rostro ahí donde está, por favor. En estos minutos que nos quedan de este tiempo, digámosle a Dios, Señor, perdóname si tenía mi visión distorsionada, si estaba mirando para otro lugar. Sí, su casa es muy importante. Los lujos que tiene en su casa son muy importantes. Pero no vaya a ser que usted esté tomando lo de Dios para decorar su casa. No vaya a ser que usted esté tomando lo de Dios para llevar a su familia a un paseo. Puede ser muy bonito, pero no es el recurso que Dios le dio para que usted lo destine de pronto comprando un buen celular, teniendo un calzado de marca, ir a impresionar a los demás. Amado, piense hoy en la obra del Señor. Regocíjese, regocíjese, que cuando usted hace esos aportes, el Señor le bendice, Dios le retribuye. No retenga un diezmo si usted lo tiene, no lo retenga porque es del Señor, es de la obra del Señor. No retenga una ofrenda. Si Dios puso en su corazón que la diera, busque la forma, busque la forma. Hoy en día hay medios electrónicos. Hoy en día tenemos formas de hacer llegar ese recurso porque va a bendecir la obra del Señor. No tenga temor, no mire cantidades, mire el propósito de Dios. No mire cantidades, porque hay personas que se asombran. ¿Sabe cuánto le paga una persona a un brujo por una consulta? Solo porque les va a decir ciertas cosas. Lo mínimo son 700, 800, 2 millones, 5 millones por una consulta y gente lo paga. A un brujo, a un satanista, a un espiritista, a un medium que le va a decir ciertas cosas, que lo va a atar, que le va a dañar su vida. ¿Cuánta gente? Mire, eso es romería de gente y yendo a esas supuestas consultas espirituales, que le leo la mano, que le leo las cartas, que le leo el tabaco, que le leo el cigarrillo, que le leo el tinto, que le leo el chocolate, que le digo cómo le va a ir en el amor. Ay, por favor. Pero en la casa de Dios le hacen números. Amado, no le haga números a Dios. No le haga números a Dios. Yo siempre he dicho, cuando yo ayudo a mi querida madre, yo con ella no miro números. Yo no puedo llevar un registro de qué le doy a mi madre. No, jamás, porque es mi madre, porque ella fue la persona que Dios usó para darme la vida. Y si mi padre viviera, haría lo mismo. Nunca me escatimar, porque son nuestros padres, porque nos están bendiciendo, porque ellos nos bendicen con sus ruegos, con sus oraciones. Si puede, ahí donde está, levante sus dos manos y dígale: Dios, haré tu voluntad, haré tu voluntad. Y me va a pasar lo que le pasó a aquellos ancianos que lloraban, aquellas mujeres que gritaban de regocijo cuando se empezaron a colocar las primeras piedras para los cimientos. El pueblo se gozaba y decía: vamos a tener a Dios en medio de nosotros, no con nosotros, en el ambiente. No era un Dios ambiental, era un Dios personal, era un Dios que se acercó al pueblo y quiere estar en medio de su pueblo. Adórelo por un momento y dígale: Señor, a veces no relaciono que tú tienes un templo acá en la tierra, que tú tienes una casa donde mora tu nombre, donde tú, Señor, lo determinaste. Amado, no te ocupes tanto. No te ocupes tanto en tantas cosas. Dale lugar a Dios. Dale lugar a su presencia. No te ocupes en tantas cosas, por favor, por favor. No digas: es que tengo que trabajar, mejor di, tengo que ir al culto. Oblígate, oblígate, oblígate en el nombre de Jesús de Nazaret. Oblígate a ir.
Oblígate a ir. Que está lloviendo, pues me pongo una sombrilla, porque si está lloviendo y usted tiene que ir a trabajar, usted no dice, ay, está lloviendo. No, usted sale a trabajar. Si usted va a estudiar, de igual manera. Por favor, ya no más excusas. Ya no más excusas. ¿Qué dirá mi esposo? Piense mejor, ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Ay, ¿qué dirán mis hijos? Que es que me fui y me expuse a un peligro. Ay, amados, dejemos ya las simplezas, dejemos ya las excusas baratas para no estar yendo al lugar de adoración. Dígale, Señor, me determino. Tengo casa. Así como llego a mi casa tarde la noche, así como llego a mi casa mojado, cansado, pues también voy a llegar a la casa del Señor. Tengo una casa espiritual que se llama renovación. Tengo una casa espiritual que me cuida, que me vigila para que me vaya bien siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Los quiero mucho, les quiero mucho. No olvidemos esta palabra. Cuando la casa del Señor esté bien, el Señor habitará en medio de su pueblo. En medio de su pueblo, y empezarán a pasar cosas extraordinarias. Cuando estemos reunidos, ahí el Señor se manifestará. Y no es raro que empiece a haber sanidades mientras predicamos la palabra. No es raro que empiece a haber liberaciones mientras predicamos la palabra. No será raro que el Señor actúe de una manera sobrenatural mientras estamos en el culto, mientras estamos adorando su nombre. Pastor Francisco. Mi apóstol, bendigo su vida. Qué hermosa palabra. Yo creo que esta ha sido una reflexión para todos. Y nada, mi apóstol, yo creo que Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Amén. Y esta es una palabra para evaluarnos. Dios no se va a parar, Dios no va a parar la obra. Y estos cambios que Dios está haciendo es con un propósito. Es porque Dios quiere que su iglesia cierre este año en bendición y en victoria, definitivamente. Apóstol, voy a aprovechar de tomar la palabra que usted dijo de milagros. En la iglesia ocurrió algo, hay un creyente que tiene una bebé de un año creo que con 3, 4 meses, y tenía el diagnóstico médico, tenía una situación en los pulmones, la bebé que tienen que llevarla siempre de emergencia para nebulizarla, porque no puede respirar bien. Y la gloria se la damos a Dios. Dios sabe que la gloria es para Él. Él tenía los resultados médicos, en su cartera, su bolso. Y en un momento cuando el Señor empezó a tomar este lugar aquí en la iglesia, empezamos a adorar al Señor, se terminó el servicio, y cuando él estaba revisando el examen, el informe médico, mi apóstol sacó el informe así como mojado de aceite, lubricado con aceite. Y él revisó y dijo, no puede ser, y revisó su cartera todo y no había nada de aceite, no había ningún frasquito, nada. Cuando vemos la imagen, mi apóstol, son una imagen de los dos pulmones. Wow, qué bien. Y esa niña recibió sanidad. Los médicos dijeron que no tenía nada. Entonces, Dios está haciendo grandes cosas, amado del Señor que me está escuchando, no te quedes. Y aprovecho de hacerle la invitación para este viernes. Estamos orando, estamos ahí organizando, porque sabemos que cuando el pueblo de Dios se une con un propósito, mi apóstol, suceden cosas, definitivamente. Y yo creo que somos una familia de renovación, donde Dios está llamando a los hijos. Por eso, si tú eres hijo de esta casa, Dios te está llamando. Estás a tiempo, mi apóstol. Yo siento que hay una puerta abierta por un tiempo, pero usted sabe que las puertas abiertas a veces se cierran. Entonces yo creo que están a tiempo de ser renovado, de ser parte de una iglesia saludable que Dios está levantando, y una visión. Y yo estoy contento, mi apóstol. Hoy vamos a tener un día donde vamos a visitar. Hoy estamos en ayuno. La iglesia está en ayuno hoy. Vamos a visitar en las casas.
mi esposa y yo, los pastores, estamos visitando las casas y Dios está empezando a hacer el trabajo desde la casa, mi apóstol. Yo lo bendigo, un abrazo y declaro un día de bendición para usted, mi apóstol, y para todos los que están conectados en esta mañana. Amén. Gracias por sus buenos deseos, Francisco. Y así es, allá vamos a estar con la ayuda del Señor. La dirección, ¿no? Dirección es calle 27 Sur, número 321, barrio 20 de Julio, en el segundo piso. Segundo piso. Así puede que, por favor, no vaya a faltar, no vaya a faltar. Allí se amplió el salón, ¿no? El salón está súper grande, eso está hermoso, ¿no? Nosotros no estamos parando. Si hay que derribar paredes, las derribamos. Si hay que alquilar un lugar más grande, se alquila. Pero nada nos podrá detener. En el nombre de Jesús. Pastor José Acosta, tenga la bondad, pues nos da algún aporte más y nos despiden esta mañana. Bueno, bendiciones, bendiciones a todos. Qué bueno podernos gozar en cada reflexión que Dios nos permite a través de su santa y divina palabra. Venía a mi mente cuando el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo pienso que debe ser una alegría, debe ser un gozo. Eso yo le decía también a la iglesia, el mejor lugar donde uno puede estar, tener paz y tranquilidad es la casa del Señor. No hay otro lugar, porque en los hogares hay peleas, hay problemas, hay dificultades. Y uno va a la casa de Dios, va al templo que Dios nos ha dado para regocijarnos. En ese lugar podemos contarle nuestras cuitas a Dios, podemos descansar en Él y dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas. Y verdad que no hay otro lugar donde mejor se sienta uno que en la casa de Dios. Y el mismo Señor dijo también en su palabra que es mejor estar un día en sus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Y es algo maravilloso. También invito a la iglesia, invito a los hermanos, hermanas que cada día se están conectando, que hagamos el esfuerzo. ¿Verdad que todo en la vida, algo que Dios le decía, y le dijo varias veces Dios a Josué, esfuérzate. Volvía y le decía, esfuérzate, esfuérzate, ¿sí? Y algo que nosotros debemos de hacer es esforzarnos, a hacer la voluntad de Dios, a estar en la casa de Dios, congregarnos y que sea Dios. Yo le decía en una ocasión a la iglesia, le decía, el día que de pronto usted falte, ese día Dios tenía de pronto una palabra para usted y se la perdió. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, no, yo voy tal día, no pude ir este día, pero voy a ir tal día. No, eh, la palabra de Dios es para todos los días y uno no sabe qué día Dios le tenga a uno sorpresas, lo quiera bendecir a uno a través de la palabra. También bendigo su vida, así como bendigo la vida del pastor Francisco, su esposa, su familia, su hogar, su casa. Bendigo también esta casa que nos espera cada día recibir, que Dios le da, bendiga y le vamos a dar gracias a Dios por estos momentos que Dios nos ha permitido estar. Así que me gustaría hacer una corta oración también. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias por habernos permitido poder escuchar esta maravillosa palabra tuya. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. Activo ángeles del cielo, guardianes, ministradores, guerreros, protectores, ángeles avanzar en favor de cada uno de la iglesia, de cada hermano, cada hermana, cada familia, cada hogar. Señor, que Dios nos guarde de todo peligro, de todo accidente y nos aparte de toda persona que nos quiera hacer daño. Señor, en tus manos nos encomendamos. Danos tu gracia, Señor, que podamos seguir adelante y hacer tu santa y divina voluntad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente.
Amén. Amén, pastores, muchas gracias, muy amables también por haber estado con nosotros. Les seguimos esperando. Cada día nos conectamos 6 a.m. A quienes están a través de Facebook Live, de igual manera les deseamos un feliz resto de día y mañana, con la ayuda del Señor, les esperamos. Que tengan un feliz día. Felicidades.